Hermanos, buenas tardes. Bienvenidos a la Escuela Dominical. Muchas gracias por estar conectados en esta tarde. El día de hoy estamos iniciando una nueva serie, la serie Grandes Oraciones de la Biblia, y es un privilegio para mí estar abriendo esta serie en esta tarde. Durante el mes de junio y julio vamos a estar estudiando acerca de las diferentes oraciones que vienen en la Biblia y vamos a tener diferentes invitados durante estos 2 meses, así que por favor, le pedimos y lo invitamos para que no deje de conectarse y al contrario, usted pase este video, por favor, súbalo en su perfil de Facebook o no sé, donde usted quiera subirlo y comparta este video, esta clase, porque a partir de hoy tendremos esta serie bien importante y vamos a aprender bastante acerca de la oración. Fíjense que la oración junto con la lectura de la palabra del Señor son dos disciplinas muy importantes que todos los cristianos debemos de practicar. Y a veces batallamos. Así que yo quiero invitarlos para que no dejen de conectarse porque tenemos mucho que aprender acerca de la oración. Y vamos a iniciar con nuestra primera lección. Nuestra lección de hoy se titula Intercesión por la misericordia de Dios. Así es que si usted tiene su guía de escuela dominical, ábrala en la página número 49. Si no, a ver, déjeme checo si es la 49, es la 59. Ya los estoy mandando yo a otra lección. En la página número 59 si tiene su guía. Si no tiene su guía, entonces abra la Biblia en el primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 18, porque a partir de ahí vamos a estar estudiando nuestra clase del día de hoy. Y como lo dice el título de esta clase del día de hoy, la intercesión por la misericordia de Dios, vamos a estar hablando acerca de la oración de intercesión. ¿Y cuál es la oración de intercesión? Bueno, pues intercesión es una intervención y es una mediación entre dos personas. Entonces, cuando estamos hablando de la oración de intercesión, lo dice la misma palabra, lo explica, es una persona que está intercediendo, que está mediando, que está pidiendo por otra. Es bien bonito cuando nosotros tenemos toda la confianza de allegarnos ante el trono de Dios en oración, de allegarnos a su presencia para pedir por todas nuestras peticiones, nuestras necesidades. Pero es más hermoso y es tan satisfactorio allegarnos a la presencia del Señor, pero pedir por otro. Yo no sé cuántos de ustedes que están en esta hora aquí conmigo conectados han sido intercesores por otros. Y me refiero en la oración. A lo mejor en la vida también usted a veces ha tenido que mediar o que interceder por alguna persona. Y qué bonito, ¿no? Es cuando usted puede interceder y puede ayudar a otra persona y realmente la ayuda. Con Dios, cuando nosotros nos aclamamos, nos allegamos a Él para pedirle por otra persona, es tan bonito cuando vemos que el Señor contesta esas peticiones. Y saben que yo me siento bien privilegiada que en nuestra congregación, en la primera Asamblea de Dios de Victorville, California, tenemos un ministerio de intercesión. Y es un honor, por lo tanto yo quiero felicitar a nuestra líder, que es la hermana Juanita, porque la hermana Juanita Nuño, ella es la líder, nuestra líder local de este ministerio. No todas las iglesias tienen este ministerio. Todas las iglesias tienen gente de oración, quiero aclarar. Todas las iglesias tienen gente guerrera en oración, la gente que está sosteniendo a la congregación entera, a los pastores con la oración. Todas las congregaciones siempre tienen. Pero un ministerio como tal de intercesión, no todas las iglesias, no todas las congregaciones, y en nuestro caso sí tenemos. Por eso, gracias a Dios, y yo por eso quiero honrar y mencionar a nuestra hermana Juanita, Dios me la bendiga, porque ella es nuestra líder de intercesión. Entonces, gloria a Dios por eso. Y continuando con nuestro tema de la intercesión, vamos a estar hablando acerca de un intercedor. Y este intercedor lo encontramos ahí, como les dije, en Génesis capítulo 18 y a partir del versículo 16. Y el intercedor del que vamos a hablar hoy es Abraham. Sabemos que a Abraham se le conoce como el padre de la fe, no es nuestro padre de la fe, porque no hay un hombre con mayor fe que Abraham, por eso se le conoce así. Pero también se le conoce como el amigo de Dios,
por la cercanía que tenía Abraham con Dios. En este momento podemos tener todas las personas que queremos esa cercanía con Dios. Todas las personas que quieran se pueden llegar ante el trono de la gracia. Y todas las personas en cualquier momento y en cualquier lugar nos podemos llegar ante Dios para poder platicar con Él. Pero en el tiempo del Antiguo Testamento no era así. Había una persona que estaba mediando. Sabemos que era el sacerdote, en este caso Abraham. Y Abraham, que era el amigo de Dios, bueno, Abraham no era sacerdote, pero él era intercesor, él hablaba con Dios, él tenía esa cercanía con Dios. Pero en el capítulo 18, a partir del versículo 16, podemos ver que eso nos lleva al punto número 1. Nuestro punto número 1 es: Abraham oye el juicio de Dios. Ahora, ¿de qué juicio se está hablando aquí? Bueno, Abraham aquí está hablando con dos ángeles. Estos dos ángeles vienen a hacer un trabajo especial, divino, obviamente, vienen de parte del Señor. Porque acuérdense que Abraham ya se le había dado la promesa, ya tenía Dios hecho el pacto con Abraham de hacerlo padre de multitudes. Y todavía no tenía hijos, entonces estos ángeles vinieron estaban en ese proceso, vinieron a decirle que Abraham y Sara iban a tener hijos, entonces se iba a cumplir la promesa que Dios le había hecho, y a eso habían venido los ángeles y habían estado con Abraham y con Sara. Pero ya habían terminado ese trabajo, entonces ya se iban a hacer otro trabajo especial que venían a hacer de parte de Dios. Y ese trabajo pues era un trabajo muy especial y muy delicado. Dice la Biblia que cuando los ángeles salieron de la casa de Abraham, él los encaminó, pero ellos estaban viendo hacia el lado de Sodoma y Gomorra. Dios decidió decirle a Abraham hacia dónde iban ellos y qué era lo que iba a pasar. El pecado de Sodoma y Gomorra, hermanos, como nosotros ya lo sabemos, había llegado al límite de la paciencia y la misericordia de Dios. Dios es un Dios misericordioso y bueno, pero también es un Dios justo. Y Sodoma y Gomorra ya habían tenido la oportunidad de arrepentirse, y ellos, en lugar de arrepentirse, ellos iban pecando más y más. Y dice la Biblia que ya era insoportable el pecado. Lo podemos leer ahí en Génesis capítulo 18, el versículo 20. Dice: entonces Jehová le dijo a quién, Abraham, está hablando de Abraham, porque Abraham, cuando se entera hacia dónde van los ángeles, se pone a platicar con Dios. Ven, podemos tener esa misma cercanía, la cercanía que Abraham tenía en ese momento. Nosotros ahora también lo podemos tener con Dios y hablar en cualquier momento y de lo que sea. Por cuanto, versículo 20, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, pues lo sabré. Entonces, aquí Dios le comenta a Abraham hasta dónde estaba. Abraham de seguro ya lo sabía. Abraham, no era para Abraham una sorpresa o una noticia de que, ay, ¿a poco están pecando en Sodoma y Gomorra? No, Abraham ya sabía. Y ellos habían tenido la oportunidad, y a Dios le había preocupado, porque a Dios le preocupa el pecado, o le preocupa la situación de la vida cuando está en pecado de las personas. Que la gente insista y persista en seguir viviendo en pecado. Al Señor le preocupa. Pero cuando alguien está insistiendo y no quiere arrepentirse, el Señor tiene que hacer algo. El pecado no puede existir, hermanos, en la presencia de Él. Así que quien desee vivir con Dios por la eternidad debe arrepentirse. Por eso todos nosotros debemos arrepentirnos. Yo me arrepentí, yo sé que muchos de los que me están viendo también ya se arrepintieron, pero quizá muchos otros que me están viendo aún todavía no se arrepienten de las cosas que ustedes saben que están mal delante de Dios.
Entonces es el momento de arrepentirse. A Sodoma y Gomorra no querían arrepentirse, querían seguir insistiendo en su pecado. ¿Y saben cuál era su mayor pecado? La inmoralidad sexual. En Sodoma y Gomorra había aberración, había homosexualidad, lesbianismo. Bueno, yo creo que los tiempos en los que estamos viviendo nosotros ahorita son unos tiempos muy similares a los de Sodoma y Gomorra. Y miren, vamos al punto número 2 que dice, Abraham implora la misericordia de Dios. Dice la palabra que cuando Abraham se entera de lo que va a suceder, Abraham no se pone contento por decir, ándeles esos pecadores, por desobedientes, por no hacer caso, por no humillarse, por no arrepentirse, eso se les pasó por pecadores. ¿Cuántos de nosotros, cuando nos enteramos que algo malo le va a pasar o le está pasando o le está a punto de pasar o está viviendo una persona a la cual tal vez nosotros le hemos hablado y le hemos dicho, estás mal, mira, arrepiéntete, mira, deja de hacer eso, te va a pasar esto, insiste, insiste, no hace caso y después vemos que va ya al abismo de su vida o que está destruyendo su vida, su matrimonio, a su juventud, yo no sé, y cuántas veces nosotros decimos, ándeles, ándeles, por pecadores. ¿Cuántas veces nosotros hemos mandado nosotros al infierno a la gente? No, primero, antes que Dios, antes de que el Señor los perdone. Primero les presentamos el infierno y ya después les presentamos el perdón de Dios y el amor de Dios. Abraham, cuando él se enteró de esto, dice la Biblia que se puso a interceder. Yo les repito que no podemos leer todos los versículos y no podemos ver todo, pero usted por favor léalo en su casa. Le voy a pedir por favor, todos los que tienen guía, por favor no se les olvide, es muy importante que lean sus citas diarias. Tenemos en la guía, miren, por aquí les voy a enseñar poquito. No sé si los puedan ver, no sé si lo alcancen a ver, pero aquí, no sé si se puede ver, miren. ¿Ven? ¿Sí le leen? Donde dice lectura bíblica diaria. Esto es en esta lección, de la lección 14, que es la que estamos estudiando. Léalas por favor entre semana, porque esto va a reafirmar el aprendizaje de hoy. Así que léalo. Y también después lee todo el capítulo, todos los versículos, para que usted sepa exactamente y bien claro lo que les estoy diciendo, es la verdad. Yo lo estoy parafraseando para agilizar la clase, pero esto está en la Biblia, hermanos. Aquí lo podemos leer, ustedes lo pueden leer después. A partir del versículo 22, dice Génesis capítulo 18, a partir del 22, ahí habla cómo estos ángeles se van hacia Sodoma y hacia Gomorra. Y Abraham se queda hablando con Dios. ¿Y saben qué es lo que se pone a hacer Abraham? A interceder. No se queda ahí burlándose de esta gente, sino se queda pensando. ¿Saben por qué? ¿Saben qué se queda pensando? Había algo que le preocupaba. ¿Quién creen que es? Ajá, su sobrino Lot, exactamente. Lo que hace Abraham al enterarse que iba a ser destruido, inmediatamente se preocupó y se puso a interceder. Nunca mencionó a Lot, pero obviamente estaba en su corazón Lot y su familia, porque Lot estaba casado y tenía ya hijas. Entonces, él estaba preocupado porque era su familia. Pero fíjense, Abraham le dijo a Dios, Señor, vas a destruir esa ciudad, pero tú eres un Dios bueno, bondadoso y bien misericordioso. Si hubiera 50 justos, ¿tú vas a destruir? Dios le dice, no, no voy a destruir. Y si hubiera 45, no voy a destruir. Y si hubiera 30, no voy a destruir si hay 30. Si hubiera 30, no lo destruyo. Y Abraham, dice la Biblia, que siguió en su cuenta regresiva.
rogando, implorando por la misericordia de Dios, insistiendo en la misericordia. Señor, discúlpame que sea tan insistente, discúlpame que sea tan terco, bueno, insistente, persistente, pero te quiero recordar de tu gran misericordia que tienes. Entonces, si hubiera 20, tú vas a destruir. Y el Señor le decía, no voy a destruir si hubiera 20. Y si hubiera 10 personas, vas a destruir. No voy a destruir, le dice el Señor. Si hubiera 10 justos en Sodoma y Gomorra, no voy a destruir las ciudades. Si hubiera 10 justos. ¿Y saben qué hizo Abraham? Se tuvo que quedar callado porque desgraciadamente no había ni 10 justos, hermanos. Ni 10 personas que amaran y honraran a Dios había en estas ciudades. Es increíble. Es increíble, pero ¿saben qué, hermanos? Es un tiempo en el que nosotros estamos viviendo en este momento, un tiempo donde abunda el pecado y en esos lugares abunda el pecado. Entonces es un momento para que nosotros nos pongamos a pensar en, a ver, si este examen que se le hizo a Sodoma y Gomorra se le hace a la tierra, y digo a la tierra porque mucha gente de Victorville me está viendo, pero también muchos están en Hesperia, en Apple Valley, en Adelanto, en Los Ángeles. Hay mucha gente que nos está viendo en México, en Centroamérica. En otros lugares no sé dónde más nos estén viendo, pero de donde nos estén viendo, el pecado ahorita sobreabunda en la tierra completamente, no solamente en una ciudad, no solamente en 2 ciudades, sino en la tierra entera. ¿Qué pasaría? Ahora, nosotros estamos, aquí estamos, yo estoy generalizando por lo que estamos estudiando en la palabra, pero nosotros conocemos a personas, nosotros conocemos a gente nuestra que apreciamos o familiares nuestros, donde nosotros estamos dándonos cuenta y nosotros sabemos que están mal, que están viviendo una vida errónea, lejos de Dios, insistiendo en el pecado. Y que no quieren acercarse al Señor y que no quieren arrepentirse porque no quieren dejar de hacer y dejar de vivir la vida que están viviendo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros? Dice la Biblia que lo que se puso a hacer aquí al insistir tanto Abraham fue interceder. Abraham hizo esta plática que era una oración de intercesión por la gente pecadora, por esta gente que estaba lejos del Señor, donde Abraham sabía que iba a suceder. Porque si ya estaban los ángeles allá, ya se habían ido para allá, a hacer un trabajo que Dios les había mandado de destrucción de estas ciudades. Entonces no era una amenaza. Dios no amenaza en vano, hermanos. Él advierte las cosas. Entonces, en los tiempos en los que estamos viviendo, en donde nosotros hablamos y enseñamos acerca de la venida de Cristo, acerca de que necesitamos arrepentimiento, que necesitamos el perdón de Dios y que mucha gente lo rechaza y no lo quiere, entonces nosotros lo que tenemos que hacer como iglesia de Cristo, como pueblo de Dios, interceder. Y mire, yo quiero resumirle la oración de intercesión de Abraham en 3 puntos importantes que nosotros necesitamos. La oración de Abraham, hermanos, fue humilde. Fue humilde porque Abraham rogó por aquellos que amaba, aunque no mencionó los nombres. Obviamente los tenía en el corazón, que era Lot y a su familia, era su familia. Y obviamente sí, a la demás gente, a lo mejor hasta muchos eran conocidos de Abraham, quién sabe, ¿verdad? Pero él estaba rogando no solamente por Lot, porque Abraham cuando le rogó a Dios, Señor, por favor, no le mencionó, te pido que tú salves a Lot. No le dijo, sino él clamó por todos los justos. Ojalá y que entre eso fuera su sobrino, ¿verdad? Yo creo que tenía en el pensamiento. Pero por toda la gente que era justa, la gente que había recibido al Señor, que le servía. Y él le rogó. Abraham no le reclamó nada, ni tampoco le exigió. No le dijo, yo soy un hijo del rey y yo te exijo que como hijo de rey
que tú me has dicho que yo soy tu hijo y que y yo quiero que tú me des lo que tú me prometiste. Pero eso, eso no hizo Abraham. No es la manera correcta como debemos de allegarnos a Dios, sino es de una manera humilde, rogando. Ni tampoco le dijo, yo voy a hacer un pacto contigo, yo te prometo, yo hago un pacto que si tú lo salvas, yo voy a hacer... No, no se trataba de intercambio. Era, y ni tampoco de hacer pactos, porque los pactos los hace Dios. Abraham no era nadie para hacer pactos. Dios le hizo un pacto a Abraham. Entonces, nosotros, nadie tampoco podemos hacer pactos. Hay mucha gente que ahora sí, ¿no? Que quiere hacer pactos con Dios y incluso hasta deja en mal al Señor, porque le dice, vengan y tráiganme, no sé, hasta ofrendas o tráiganme esto o lo otro y el Señor les va a responder, vamos a clamar, si tú quieres que tu hijo sea salvo, que deje las drogas, trae esto y vamos a clamar y el Señor lo va a liberar. Hermanos, no necesitamos traer nada, lo único que necesitamos es venir ante su presencia con humildad y rogarle al Señor. No tiene que pagarle, el Señor no cobra los favores, ni su misericordia, ni el perdón. No tenemos que pagar los perdones. Lo único que tenemos que hacer es creer, es tener fe. Entonces, eso hizo, número uno. Número dos, también fue consciente. Abraham al orar fue consciente de su lugar ante un Dios todopoderoso. No fue un arrogante, como les decía ahorita, de exigir. Yo exijo porque lo que yo soy y yo puedo. No, él lo hizo consciente de que él no era nada más que Abraham, un hombre. Y él se estaba llegando ante el Dios todopoderoso, ante el creador del cielo, de la tierra y de toda la humanidad. Y que él decide lo que hace, él sabe cómo y cuándo hace las cosas. Entonces él fue consciente, yo no soy nadie, yo solamente soy una persona que necesita y que está clamando. Y tres, otra cosa que hizo Abraham en su oración es que fue insistente. Si leemos en los versículos, les comento a partir del versículo 24 del capítulo 18 de Génesis, cómo fue insistente y cómo fue en su cuenta regresiva, rogándole a Dios perdón, y no por él, acuérdense, estaba intercediendo por los demás. Él fue insistente, fue persistente en su petición, apeló a la misericordia de Dios, pero nunca exigió, nunca le ordenó, ni tampoco le dijo lo que hiciera. Así que Abraham estaba bien consciente y yo creo que tenemos que aprender de esta oración de intercesión que hizo Abraham. Nosotros tenemos que ser intercesores siempre. Yo creo que todos somos intercesores. Aunque usted en la iglesia donde se congregue no tenga un ministerio de intercesión. Usted al estar orando por alguien en su casa, usted es un intercesor. Usted a lo mejor no es parte del ministerio de intercesión, pero usted está intercediendo en su casa. Entonces, por alguien más, usted está orando por alguien más. No solamente ora por sus necesidades, sino que también ora por las necesidades de otro. Usted es un intercesor. Entonces, todos tenemos que ser intercesores todo el tiempo, todos los días, rogando por las demás personas y pidiendo por las necesidades de los demás, no solo las nuestras. Entonces, hermanos, es importante que nosotros aprendamos de la oración intercesora de Abraham. Abraham necesitó la oración de Abraham, como les repito, fue humilde, fue consciente y fue insistente. Entonces, para rogar necesitamos humildad. La gente que no le ruega a Dios, que no le pide, sino que le exige, que le reclama y que, bueno, se allega ante Dios no de la manera como se debe de allegar, le falta humildad. Dios nos ayude a no hacerlo de esa manera. Para ser conscientes necesitamos sinceridad. Una sinceridad de reconocer, yo
no soy nada. Y aparte Dios me conoce, Dios sabe cómo soy, Dios sabe cómo estoy. Y para que sea insistente necesitamos tenacidad. O sea, ser siempre, estar ahí, estar ahí, estar ahí pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo. O sea, estar firmes. Pero siempre teniendo algo en cuenta, hermanos, en la tenacidad al orar, tener siempre en cuenta la voluntad de Dios y siempre pidiendo, Señor, si es tu voluntad, esto. Señor, si es tu voluntad, te rogamos y te pedimos por lo otro. Qué diferencia, ¿no? A llegar y yo soy una hija de Dios y soy una princesa, una reina. Así que yo en esta hora yo reclamo lo que me corresponde y qué es esto. A ver, es muy diferente. Entonces que Dios nos ayude a aprender de esta oración que hizo Abraham, esta oración intercesora de Abraham. Y miren, hermanos, el pecado, les decía que estaba tan al límite de la misericordia de Dios que podemos ver en el capítulo 19, cuando estos ángeles llegaron a la casa de Lot a decirle, ¿sabes qué? Sodoma y Gomorra van a ser destruidos, necesitas irte ya, escapar por tu vida ya. En este momento necesitas preparar todo porque nos vamos. Si quieres salvarte tú y tu familia, necesitas hacer algo ya en este momento. No esperar a nada, sino ya. Y dice la Biblia que pasó algo aberrante cuando vieron los vecinos que unos extranjeros, que unos visitantes llegaron a la casa de Lot. Mire, dice la Biblia, no lo dice tan explícito, pero los estudiadores obviamente es lo que nos explican que sucedió. Dice el capítulo 19, el versículo 5, que los hombres, todos los hombres se fueron, pero sí perdón por la expresión, pero en manada, porque dijeron, aquí tenemos gente nueva, aquí tenemos visitantes, aquí tenemos carne nueva. Y dice que para conocerlos, y fueron y le tocaron a Lot y querían que los sacara porque los querían conocer. Pero eso de conocer que tiene que ver con sexualidad. Cuando la Biblia habla de conocer, muchas de las veces se refiere a asuntos sexuales, a asuntos íntimos. Entonces ellos querían tener intimidad con ellos. Imagínense la aberración. Y se molestaron, porque Lot se los negó. Y bueno, ahí sucedió algo que dice la Biblia ahí que les ofreció a sus hijas para salvar a los ángeles, que no le fueran a hacer nada. Pero igual los estudiadores de la Biblia dicen que yo creo que él lo hizo porque sabía que ellos no iban a ser capaces de hacerle nada a sus hijas, porque sus hijas pues eran conocidas. Y aparte pues no les gustaban las mujeres. Eso es lo que algunos piensan. No sé, el asunto es de que imagínense a dónde llegó el pecado, que quisieron y en cuanto vieron a estos dos hombres llegar a la casa de Lot, ellos no sabían que eran ángeles, ellos nada más vieron que eran hombres. Entonces inmediatamente lo que ellos hicieron fue, imagínense nada más, fue desearlos, ir a hacerlos a la luz, con la luz del sol, y que todo el mundo se diera cuenta y no les importaba nada. Imagínense el pecado a dónde llega. Es muy parecido a lo que estamos viviendo. Y ellos llegaron con lujo de violencia. Cuando Lot no quiso dejar que ellos entraran a conocer a las visitas, ni tampoco los dejaron salir, ellos se pusieron muy violentos, muy agresivos. ¿No les parece que es muy parecido a lo que se ha vivido? Estamos viviendo en estos tiempos, exigiendo con violencia, porque ellos eran sus deseos que ellos querían y que ellos... Es que el pecado, hermanos, el pecado ciega totalmente. Dios nos ayude, imagínense hasta dónde llega el enemigo a cegar el entendimiento, la conciencia, y llega a ver hasta descaradez, porque si usted se fija,
una persona cuando peca deliberadamente, a veces lo hace de a poco a poquito, pero cuando ya es así deliberado y ya descaradamente, como decimos en una palabra más fácil, descaradamente a la luz del día y ya no se oculte, no le da vergüenza, porque imagínense el pecado, está cauterizada la conciencia ya, cegada sus ojos espirituales, sus oídos espirituales, todo. Entonces todo eso lo tiene el pecado en la vida del hombre. Por eso es importante que tengamos mucho cuidado, hermanos. Para terminar, Abraham, en el punto número 3, dice, Abraham es testigo de juicio y misericordia. Dice la Biblia y sigue diciendo en todo el resto del capítulo 19, una escena muy triste, porque dice la Biblia que al día después que se levanta Abraham y se va a asomarse afuera, lo único que ve allá a lo lejos son ruinas y humo. Porque dice la Biblia que de la manera como fue destruida estas ciudades, en el versículo número 24 dice la Biblia que empezó a caer azufre y fuego del cielo. Entonces imagínense, no sé cómo ha de haber pasado eso. Y aparte yo creo que al caer el azufre y el fuego, eso hacía que hubiera más explosiones. Y bueno, imagínense nada más qué caos se hizo en esas ciudades, porque tuvo que haber un juicio, porque no hubo arrepentimiento. Entonces, esa escena yo creo que ha de haber sido muy triste para Abraham, el estar viendo que gente conocida, tal vez para él de las ciudades, y aunque no fuera gente conocida, ¿no? Porque cuando nosotros nos enteramos por las noticias o por algo de que pasó algo malo en otros lugares en donde ni tenemos gente conocida, ni familiares, ni amigos, ni nada, pero nos da tristeza de que estén sucediendo cosas tristes y cosas malas. Imagínense a Abraham. Ahora, afortunadamente, Dios le respondió su petición intercesora. ¿Cómo? Me van a decir, ¿cómo? Pero si estamos viendo de que destruyó Sodoma y Gomorra, él intercedió para que Dios los librara y no los libró. ¿De qué manera él contestó su oración intercesora? Bueno, él dentro de su corazón intervino, porque ahí en esas ciudades estaba su familia, que era Lot y su familia. ¿Y qué fue lo que sucedió? Nosotros podemos leer, ustedes luego lo leen en el capítulo 19, que efectivamente Dios salva a Lot y a su familia, bueno, a sus hijas, porque sabemos que la esposa mira para atrás. ¿Por qué? Porque ella no tomó en serio a una situación tan seria y ella estaba apegada a su pasado, a sus costumbres, a su vida, a sus comodidades, a lo común, a lo que deseaba. Entonces sus apegos la hizo voltear atrás y eso hizo que se convirtiera en estatua de sal. Entonces quienes se salvan fueron Lot y sus hijas solamente. Entonces aún dentro de todo este juicio que iba a venir por el pecado de esta gente, aún así Dios respondió la oración de Abraham, el corazón de Abraham, que era salvar a su familia, y el Señor salvó la familia, salvó al sobrino y a las sobrinas, porque pues eran las hijas de Lot. Entonces el Señor sí rescató y sí contestó eso que él sentía en su corazón, ese deseo. Yo no sé cuántas veces usted ha visto cómo después de estar orando y orando y intercediendo por alguien o por alguienes, por varias personas o por una situación, por fin usted mira la respuesta de Dios. ¿Sabe qué? A lo mejor no siempre vamos a ver la respuesta de Dios como nosotros queremos, hermanos. Tenemos que pensar en algo. Dios siempre responde, pero no siempre responde de la manera como nosotros estamos pidiendo o de la manera como nosotros esperamos o pensamos. Pero Dios siempre responde. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a tener oraciones intercesoras como lo hizo Abraham y esperar la voluntad de Dios siempre, hermanos. Entonces, seamos intercesores todo el tiempo, desde que usted se levante hasta que usted se duerma, sea un intercesor.
y bendiga el nombre del Señor y gócese cuando usted puede ver la oración contestada a esa petición. Así que yo quiero aprovechar, aparte de la oración intercesora, hablando de la oración intercesora, yo quiero aprovechar aquí públicamente a todas las personas, quiero agradecerle a todas las personas que han intercedido por la vida de mi mamá. Mi mamá en este momento está en México y ella nos está viendo. Y afortunadamente mi mamá cada día está mejor. Ella un año hace que ella empezó con problemas de salud y gracias a Dios que todos los días estamos orando por ella y agradezco mucho a toda la gente allegada a mí que me ha acompañado en la oración en las noches o en las mañanas cuando hemos tenido la oración, que han intercedido por mi mamá. Así que muchas gracias, quiero aprovechar esta oportunidad de agradecer por esta oración de intercesión que han hecho a favor de mi madre, mía y de mi familia. Así que, y bendigo al Señor por cada una de las personas que han orado por mí, por mi familia, y bendiga usted también a las personas que han orado y intercedido por usted. Así que vamos a orar en esta hora, vamos a interceder y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude para ser nosotros un vaso, un intercesor por las otras personas, porque este mundo está tan lleno de pecado que ahorita lo que más necesita es oración de intercesión. Así que vamos en esta hora, acompáñeme a orar. Padre que estás en el cielo en este momento, estamos delante de tu presencia, dándote gracias por esta oportunidad que nos das de estar en este lugar. Señor, tú conoces a cada una de las personas que nos está viendo en este momento. Gracias, Señor, porque se han conectado. Te pido que las bendigas, que las ayudes, Señor. Por favor, permite, Señor, que esta palabra quede en lo profundo de nuestro corazón. Ayúdanos a ser intercesores como lo fue Abraham. Ayúdanos a tener una oración con humildad, a ser conscientes y a ser insistentes, pero siempre pensando en tu voluntad, Padre. Gracias, Señor, por esta oportunidad y gracias por tu palabra. Te bendigo y te adoro en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén. Muchas gracias, hermanos, por estar conectados en esta clase. Los bendigo. Los esperamos la próxima semana. Les recuerdo para las personas que entraron un poquito tarde a esta clase, les recuerdo que a partir de hoy tenemos una nueva serie que vamos a estar hablando acerca de la oración. Así es que durante junio y julio vamos a estar hablando de esta serie, las grandes oraciones de la Biblia. Por favor, comparte este video, no deje de conectarse cada domingo a las 6 de la tarde. Aproveche, hermanos, porque pueden ser a lo mejor las últimas clases que tengamos aquí en Escuela Dominical por Facebook. Así que aproveche, por favor, y comparte este video para que sea bendición para otras personas también que lo necesitan. Así que, hermanos, Dios me los bendiga. No se les olvide hacer, los que tienen su guía, no se les olvide hacer lo que viene ahí en su guía, en la página 62, el ministerio en acción. Comprométase con Dios a interceder por una persona, no solamente por sus peticiones, sino seamos intercesores. Comprométase a interceder y a orar por alguien más. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Muchas gracias y que tengan una bonita tarde.